Cordial saludo. Mi nombre es Francisco. Han pasado más de 20 años de la ejecución del Plan Colombia. Según el gobierno nacional, el propósito era acabar con los cultivos de uso ilícito en Colombia, pero de tal manera que fue un fracaso. El 21 de diciembre del año 2000 iniciaron las fumigaciones en San Miguel Putumayo, arrasando no solamente los cultivos de coca, también la flora y la fauna fueron fumigados indiscriminadamente. En ese entonces la economía provenía el 100% de los cultivos ilícitos, de manera que quedó en crisis el sustento diario de nuestras familias. Al mismo tiempo inició el conflicto armado, las autodefensas del Bloque Sur y el Frente 48 de las FARC, causando masacres, violación a los derechos humanos, desplazamiento masivo, crisis humanitaria y rotura del tejido social. En el año 2001, en el Medio y Bajo Putumayo se firmó el famoso Pacto Social, el gobierno con los campesinos. El gobierno se comprometió a entregar 2 millones de pesos por familia representados en bienes y especies. El campesino se comprometió a no resembrar plantas de coca. De lo contrario, se daría por incumplido el pacto y se volvería a fumigar, decía el documento. 10 meses después de las firmas, Naciones Unidas hizo monitoreo en la zona y detectó nuevos cultivos de coca, por lo que se desató la segunda fumigación. En el año 2002 hizo presencia una ONG americana llamada Chemonis, la cual disponía de recursos de cooperación internacional para inversión social. Esta subcontrató con ONGs del orden nacional para que ejecutaran los recursos en el Medio y Bajo Putumayo. En San Miguel operó una fundación llamada Vida y Futuro. Las condiciones para entrar en el programa era la erradicación inmediata de los cultivos de coca. En San Miguel solamente entraron 11 veredas de 54 y un cabildo. Se invirtieron más de 6.000 millones de pesos en proyectos productivos y de infraestructura complementario a los productivos. Al año entrante aparecieron nuevos cultivos de coca en las veredas que se acogieron al programa y se incrementó en las otras veredas. Esto sucedió en todos los municipios cocaleros que se acogieron al programa, por lo que se desató la tercera fumigación. Estas continuaron año tras año hasta el 2007 y se implementaron otros tipos de proyectos, pero asistencialistas y con las mismas condiciones. En el año 2006 se dio la fumigación más fuerte de la época, causando grandes daños a los cultivos lícitos, porque en ese entonces ya había producción agrícola. En San Miguel más de 700 hectáreas de pasto, 80 hectáreas de cacao, 40 hectáreas de pimienta, 20 hectáreas de frutales amazónicos, 40.000 plantas de stevia, 50.000 metros cuadrados de espejo de agua y más de 500 hectáreas de cultivos de pancoger fueron fumigados indiscriminadamente, dejando en la ruina la seguridad alimentaria de nuestros campesinos. Como protesta salimos a las calles a rechazar rotundamente las fumigaciones. En el mismo año, los campesinos del Putumayo, en cabeza de Eder Jair Sánchez, presidente de la NUC departamental de la época, salimos una comisión de 32 líderes a Bogotá a proponerle por primera vez al gobierno nacional la erradicación manual voluntaria concertada con el campesino. Hicimos presencia ante el gobierno y ante las embajadas de los países europeos y ante la embajada americana. Dimos a conocer la propuesta y les manifestamos el gran daño que estaban causando las fumigaciones indiscriminadas en el Putumayo y que esa no era la solución para acabar con los cultivos de coca. Lo que estaba generando, les manifestamos, era traslado de los cultivos mediante la población desplazada a otras regiones del país que en ese entonces no había. Y años más tarde así sucedió. También nos reunimos con ONGs internacionales y Defensoría del Pueblo y denunciamos el atropello y la violación a los derechos humanos causado por los grupos al margen de la ley en el Putumayo. Después de 15 días de permanecer en Bogotá, hospedados en la casa campesina sin lograr resultados positivos, decidimos organizarnos y conformamos la Mesa de Organizaciones Sociales Campesinas del Putumayo. Retornamos al departamento y continuamos con la lucha unificados. Esta organización hoy en día está reestructurada por nuevos dirigentes. En el año 2012, como es de conocimiento de todos los colombianos, se dio inicio al proceso de diálogo con las guerrillas de las FARC. En el punto 4, solución al problema de las drogas ilícitas, quedó contemplado el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS. En el año 2017 se dio inicio a este programa concertado con el campesino, pero hablando con sinceridad, este proceso también ha sido un fracaso. El 21 de octubre del año 2020
Los campesinos de San Miguel, con apoyo del comercio y demás habitantes del casco urbano, salimos más de 5.000 ciudadanos y ciudadanas a las calles a rechazar rotundamente las fumigaciones por aspersión aérea que el gobierno anunció, porque estas causarían mucho más daño que las anteriores, y a exigirle que cumpla con los acuerdos firmados en La Habana. Han pasado más de 20 años de lucha, el gobierno queriendo acabar por la fuerza los cultivos de coca y el campesino defendiéndolos a capa y espada y dispuestos a morir en sus tierras. La erradicación forzada por aspersión aérea y manual ha sido un fracaso. Ni el gobierno va a acabar con los cultivos, ni el campesino va a dejar de sembrar. Así el gobierno cumpla con todo lo prometido. Y la razón es una sola. Después que haya oferta, habrá demanda. Si hay quien compre, habrá quien produzca. Finalmente, el narcotráfico se ha convertido en un negocio redondo para todos. Las Fuerzas Armadas de bajo y alto rango, los grandes politiqueros corruptos de este país y muchos gobernantes se lucran de este negocio ilícito. Y si no fuera así, entonces ¿por dónde cree que pasarían toneladas de cocaína al exterior? 1 gramo se puede creer que lo pasen a escondidas, pero 5 y hasta 10 toneladas es con el permiso de las autoridades de control a cambio de los millones de dólares. Definitivamente la lucha contra las drogas ilícitas fracasó. Debemos buscar otras alternativas, como la industrialización con ciertos fines. No hay otra salida. Esta iniciativa ha sido discutida en muchos escenarios a nivel nacional, incluso en el mismo Congreso de la República, pero la mayoría de congresistas y el gobierno se han opuesto, argumentando el desenfreno del consumo en la sociedad, lo cual no es así. La dosis personal es legal y ahora la pueden consumir hasta en espacios públicos, de manera que el que es de consumir ya la está consumiendo. Al legalizar la droga, cualquier ciudadano puede comercializarla libremente, pagaría impuestos y se les acabaría el negocio ilícito a los grupos al margen de la ley que están causando masacres en muchas regiones del país. Quien les habló es Francisco Gualpaz desde San Miguel, Putumayo, octubre 17 del 2021.